Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien. Como explicó la profesora Mariana, vamos a trabajar en este intensivo 20 del 2025 con las asignaturas o también llamadas desde el punto de vista curricular, unidades curriculares de Derecho Laboral y Legislación Laboral venezolana. Esta es una asignatura eminentemente social y que desde el desde el punto de vista jurídico tiene varias connotaciones. La primera, la implicación económica, y la segunda, la social. En lo económico, el trabajo es una contribución que hacemos todos los seres humanos para la actividad productiva que permite satisfacer las necesidades humanas fundamentales. Y desde el punto de vista social, representa el medio para subsistir desde el punto de vista económico, financiero y tener una vida familiar digna. La unidad comprende varios puntos, en líneas generales, una visión de la concepción o definición de lo que es el derecho laboral. Conversaremos sobre los principios fundamentales que rigen los derechos laborales en Venezuela, la concepción desde el punto de vista de su naturaleza, de lo que es en el concepto que incorpora la Ley Orgánica del Trabajo, el proceso social del trabajo. Vamos a conversar sobre lo que se concibe como la entidad de trabajo en materia laboral, caso Venezuela. Conversaremos también sobre el contrato de trabajo, su contenido, cuáles son los elementos que lo deben estructurar, elementos básicos. Eh, Vamos a tocar el tema de lo que es el contrato en cuanto a sus modalidades o tipos y una visión general de lo que es el contrato colectivo y las obligaciones de carácter laboral o social que se derivan de un contrato de trabajo. En cuanto al primer punto, relacionado con el concepto de derecho laboral, existen varias definiciones, pero nosotros vamos básicamente a trabajar sobre un concepto muy general, concepto que más se acerca o se aproxima a la visión del derecho laboral venezolano, es este que dice que desde el punto de vista legal es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones laborales con el fin de conseguir un equilibrio en esas relaciones entre el patrón y los trabajadores. Pero en líneas generales, en un concepto de derecho, pues en materia laboral, en el caso venezolano, es el conjunto de normas que regulan el proceso social del trabajo. En la misma ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012, en su artículo 16, nos señalan para regular esas relaciones cuáles son las normas que deben aplicarse, es decir, cuáles son desde el punto de vista jurídico esos instrumentos legales que contienen las normas que deben aplicarse para regular los hechos de carácter laboral. La primera norma, de acuerdo a la pirámide de Kelsen y que está prevista en la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 16, es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establecen los principios fundamentales desde el punto de vista dogmático que rigen el derecho laboral. En segundo, en esa jerarquía, en segundo orden tenemos los tratados, los pactos y los convenios internacionales que ha suscrito la República y que han sido regulados conforme al proceso formal para la creación de las leyes previsto en la Constitución venezolana. Posteriormente tenemos las leyes laborales, en este caso la Ley Orgánica del Trabajo
los trabajadores y las trabajadoras y las leyes especiales que regulan la materia laboral, como por ejemplo la ley del estatuto de jubilaciones y pensiones de los organismos públicos nacionales, estatales y municipales, e incluso también entre las leyes orgánicas se encuentra la ley orgánica del sistema de seguridad social. Luego, en ese orden, en cuarto nivel, tenemos las convenciones colectivas o los laudos arbitrales cuando son decisiones o cuando se llevan a instancias que tienen la facultad de tomar decisiones sobre materias o conflictos laborales y se convierten en decisiones vinculantes, es decir, de obligatorio cumplimiento para las partes, tanto para el patrono como para el trabajador o los trabajadores, según el caso. Y luego tenemos los contratos, el contrato de trabajo bilateral que suscribe el trabajador directamente con el patrono o el patrono directamente con el trabajador. Y posteriormente lo incorpora así la Ley Orgánica del Trabajo, los usos y las costumbres. Recordemos que por líneas generales las costumbres no son fuentes del derecho para subsanar o para solucionar conflictos, salvo en la rama del derecho mercantil, pero en la rama del derecho laboral se incorpora bajo el principio de que la realidad de la relación laboral prevalece sobre las formas e incluso sobre lo que establece la ley, siempre y cuando favorezca al trabajador o la trabajadora. Posteriormente tenemos en ese nivel de las fuentes la jurisprudencia en materia laboral, es decir, las decisiones de los tribunales de la República que tienen competencia laboral, que con sus decisiones marcan una interpretación que orienta cómo resolver o solventar o solucionar la aplicación o interpretación de la norma para un caso en particular, un hecho laboral de carácter social. Y por último, lo establece el artículo 16, la equidad, la igualdad, y ellos allí agregan en la Asamblea Nacional, por razones ideológicas, el ideario bolivariano, zamorano y robinsoniano. En materia laboral es difícil, habrá que realizar una investigación para determinar cuál es ese ideario de Bolívar, de Zamora y de Robinson o robinsoniano mm, en materia laboral. Pero cuando se presenta un hecho o un conflicto entre el patrón y el trabajador y se requiere buscar una solución a ese hecho de carácter social, nosotros nos vamos a las fuentes del derecho que nos permiten resolver ese caso o hecho en particular. Cuando eso sucede en la realidad, lo primero que se tiene que hacer es revisar en las fuentes del derecho qué firmó o qué combinó el trabajador y el patrono. Y ese sería entonces el contrato de trabajo. Es el contrato de carácter bilateral que firmó el patrono con el trabajador o el trabajador con el patrono. Tanto el patrono como el trabajador, lo primero que tienen que hacer cuando tienen una diferencia es revisar qué firmamos, qué condiciones se firmó en ese contrato de trabajo. Si se revisa el contrato de trabajo y no hay una solución, es necesario acudir o revisar si existe un contrato de colectivo que establece condiciones generales para un grupo determinado o un grupo indeterminado de trabajadores. Por ejemplo, si se firma un contrato para la construcción de una casa y se presenta un conflicto, el trabajador debe revisar primero qué dice el contrato de trabajo que suscribió para construir esa casa. Pero si en ese contrato de trabajo que se suscribió con el patrono no se resuelve el conflicto o el problema, debe buscar qué dice el contrato colectivo de la construcción, que es un contrato de carácter nacional. Y en ese contrato se establecen todas las condiciones y requisitos o formalidades, o incluso aspectos de fondo que tiene que ver en materia de construcción. Entonces se tendría que revisar el contrato colectivo en el caso de existir para solventar el problema. Por ejemplo, en el caso de las universidades, cuando un profesor inicia su carrera docente,
como instructor firma un contrato de trabajo. En ese contrato de trabajo se establecen las condiciones que van a regir la relación laboral en la prestación del servicio docente. Pero si se presenta un conflicto y ese contrato de trabajo no resuelve el conflicto entre la universidad y el profesor o el docente, entonces se tiene que acudir al contrato colectivo de carácter nacional para solventar la situación. Y si el contrato colectivo no resuelve el problema, se tendría que ir a otras normas que se hayan suscrito, como por ejemplo los convenios o las normas como un estatuto que existe en la universidad, para verificar si en esas normas se puede solventar el hecho o el conflicto que se presenta. Si en los contratos, es decir, si en el contrato de trabajo y en el contrato colectivo no se resuelve el problema, hay una laguna o un vacío, entonces se tiene que acudir al reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. En este reglamento se establecen los mecanismos que se deben instrumentar para aplicar lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, si los contratos no resuelven el problema, debemos revisar qué dice el reglamento. Pero si el reglamento tampoco nos resuelve el problema, en este caso, entonces, nos vamos y revisamos lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Y si la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras no establece nada o hay un vacío o una laguna, se debe acudir a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, verificar qué se establece como principios generales para solventar situaciones y también se pudiera acudir a los tratados o convenios internacionales que haya suscrito la República. En líneas generales, esas serían las fuentes inmediatas que se deben utilizar para solventar hechos concretos de carácter conflictivo en las relaciones del proceso social del trabajo que se suscitan entre el patrono y el trabajador. Otro punto de la unidad uno es la concepción del proceso social del trabajo. Es una concepción incorporada, muy novedosa, en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela a partir del 2012, en su artículo 25. Vamos a interpretar ese artículo 25 en tres aspectos. En el primero, la naturaleza del proceso social del trabajo. ¿Cuál es el objetivo en Venezuela de ese proceso social del trabajo? Y en qué se fundamenta o cuál es el fundamento, cómo se sustenta, cómo debemos sustentar la concepción del proceso social del trabajo. En cuanto a la naturaleza, la misma ley establece tres aspectos, tres conceptos fundamentales. Primero, que es un proceso, el carácter procesal. Segundo, el carácter social. Y tercero, el carácter laboral. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de etapas, de fases o de momentos que se suceden. Y para que sea un proceso debe tener un inicio debe existir una terminación o un final. Es decir, no es un proceso permanente e indefinido en el tiempo. Sabemos que el proceso se inicia. ¿Cómo se inicia el proceso laboral o el proceso social del trabajo? Se inicia con un contrato, que puede ser un contrato escrito o un contrato verbal. Y durante el desarrollo de ese proceso se dan circunstancias que van creando condiciones tanto materiales como espirituales en esa relación. Esas condiciones implican derechos y obligaciones. Derechos para el patrono y obligaciones para el patrono. Derechos para el trabajador y obligaciones para el trabajador. Un derecho del patrono, por ejemplo, es recibir los beneficios del servicio de carácter laboral o del trabajo que presta el trabajador. ¿Cuáles son sus obligaciones? Cumplir con los beneficios socioeconómicos que le corresponden al trabajador, como por ejemplo el pago del salario, el pago de las vacaciones, conceder el disfrute o los días de vacaciones, el pago de las utilidades o del bono de fin de año,
y el pago de las prestaciones sociales, entre otros beneficios, tanto de carácter remunerativo como de carácter no remunerativo, que el patrono en el contrato se compromete a reconocer o pagar al trabajador. ¿Y cuáles serían las obligaciones del trabajador en ese proceso? Primero, prestar el servicio, cumplir con la jornada de trabajo según el horario convenido. Y segundo, comportarse o actuar o desempeñarse conforme a los principios generales de la moral y la buena costumbre dentro del proceso de relaciones humanas que se suscitan con el patrono y sus compañeros de trabajo. La otra naturaleza de carácter social. Hay un principio fundamental en sociología. Hay sociedad donde hay dos personas, es decir, donde hay dos individuos, ya existe una estructura de carácter social que se rige por un conjunto de relaciones e instituciones de carácter jurídico o de carácter convencional, ético o moral. En ese carácter social existen entonces instituciones que deben respetarse o que deben reconocerse. El patrón debe reconocer la persona, los derechos, la condición humana del trabajador, pero el trabajador tiene también que reconocer la condición institucional, empresarial e incluso humana del patrono. Y es de carácter o tiene naturaleza laboral porque implica un esfuerzo, un sacrificio que realiza, por una parte, el trabajador con la prestación de su servicio y por otra parte, el patrono. En fin, el fin es generar o producir un conjunto de bienes y servicios con el aporte que realiza el emprendimiento del patrono y con el aporte desde el punto de vista físico e intelectual, dependiendo del caso, que aporta en ese proceso el trabajador. ¿Cuál es el objetivo del proceso social del trabajo? Según el artículo 25, en primera instancia, es superar la explotación capitalista. Esta es una concepción ideológica que se incorpora a la norma porque consideran que la actividad económica en la sociedad implica una explotación de carácter capitalista. Si yo asumiera una postura de una economía libre de mercado, no tuviera esta visión dentro de la concepción del proceso social del trabajo, sino simplemente desde el punto de vista económico, en una economía de mercado, el trabajo es un factor de la economía fundamental para que funcione sistemáticamente la estructura de la economía en el seno de la sociedad. El otro objetivo es la producción o producir bienes y servicios. ¿Con qué propósito? Bueno, con garantizar en primera instancia la independencia nacional, es decir, que el país tenga la capacidad de producir todos los bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas de los venezolanos sin necesidad de depender de bienes y servicios que se producen en el mercado internacional. El segundo objetivo es la satisfacción de las necesidades humanas. Todos sabemos que las necesidades son ilimitadas y que los recursos son limitados. Eso en consecuencia trae como elemento característico fundamental del trabajo que consiste en aportar los bienes y servicios mediante la producción para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la sociedad. El otro objetivo es crear condiciones materiales y espirituales que garanticen el desarrollo de la familia, una sociedad más justa, equitativa y amante de la paz. Si todos laboramos, si todos trabajamos, si todos cumplimos con nuestras obligaciones de hacer un aporte o formalizar un aporte productivo a la sociedad, pues consecuencia, estamos garantizando que nuestra familia o las familias que están
dentro de la sociedad logren un desarrollo constante, permanente, un crecimiento desde el punto de vista económico y social. ¿Cuáles son los fundamentos del proceso social del trabajo? El primer fundamento es la valoración ética del trabajo. No podemos ver el trabajo como un mal, como un perjuicio o como un sacrificio humano, sino por el contrario, como una oportunidad para contribuir con el bienestar de todos los miembros de la sociedad. En la medida, repito, que cada uno de nosotros cumpla con nuestras obligaciones como trabajadores según el estatus o el rol que tenemos en la sociedad, en esa misma medida estamos contribuyendo desde el punto de vista ético con el crecimiento colectivo de cada uno de los miembros de la sociedad. Y el segundo fundamento es la participación activa del trabajador en la transformación del país, en la transformación nacional. Si nosotros cumplimos nuestras obligaciones desde el punto de vista laboral, si somos productivos desde el punto de vista social y económico, pues estamos contribuyendo con los cambios y el mejoramiento de la sociedad. El otro punto en el proceso social del trabajo que se desarrolla en esta unidad son los principios. Los principios representan los fundamentos que sostienen toda macroestructura, le dan vitabilidad y permanencia o estabilidad en el tiempo. El artículo 18 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras establece cuáles son los principios que rigen el proceso social del trabajo. El primer principio es la justicia social y la solidaridad. Si todos eh, contribuimos, hacemos un sacrificio desde el punto de vista intelectual o físico para que tengamos una sociedad productiva, en esa misma medida somos solidarios, porque quienes se benefician con lo que cada uno de nosotros aporta para la sociedad desde el punto de vista laboral, nuestros semejantes, los miembros de la sociedad, sean o no conocidos, sean o no cercanos. En consecuencia, en la medida que cada uno de nosotros produce, desde el punto de vista laboral, en esa misma medida somos solidarios para que todos los otros seres humanos puedan satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. El segundo principio es la intangibilidad y progresividad de los derechos. Los derechos laborales que son de carácter humano no se pueden físicamente medir o pesar, se pueden cuantificar desde el punto de vista económico, monetario, para reconocer derechos socioeconómicos, pero son intangibles porque desde el punto de vista material son derechos inherentes a la persona, se consideran derechos humanos desde el punto de vista social y en consecuencia están allí inmateriales. Sabemos que los gozamos, los usamos, los disfrutamos, pero vuelvo y repito, físicamente no se pueden medir o no se pueden pesar. Y son progresivos porque, o existe el principio de la progresividad, porque esos derechos se adquieren y no se pueden perder ni desmejorar. Por el contrario, en la medida en que con el paso del tiempo se mejoran, significa que se progresa para beneficiar el trabajador. Por ejemplo, si un trabajador empieza a devengar un salario de 250 bolívares mensuales, no puede el patrono no puede pretender reducir el salario a 180 bolívares o a 150 bolívares o a un monto menor. Por el contrario, si empezó a ganar 250 bolívares, la tendencia debe ser a que de manera progresiva mejore hacia 280, 200, 300 bolívares, 350, pero nunca por debajo de ese derecho adquirido. Lo mismo sucede con las condiciones. Si un trabajador inicia como personal de limpieza, pero tiene formación académica,
y lo ascienden a un cargo de dirección, adquiere el derecho en ese cargo con el paso del tiempo y no se puede desmejorar. Esa es la progresividad. Derecho que se adquiere para mejorar no se puede cambiar o desmejorar en perjuicio del trabajador. La progresividad implica entonces que con el paso del tiempo las condiciones laborales deben favorecer al trabajador más, no perjudicarlo. El cuarto principio es la irrenunciabilidad. Una vez que se adquieren los derechos, no hay manera que se pierdan o que se renuncien. El trabajador pudiera firmar un escrito en el que acepta cambios con respecto a los derechos que ha adquirido, pero ese escrito no tiene validez, está viciado de nulidad absoluta porque va en contra de lo que prevé tanto la Constitución Nacional como la Ley Orgánica del Trabajo. Esos derechos, repito, desde el momento en que se adquieren, son irrenunciables e inmejorables. No se pierden. En consecuencia, se puede señalar que como derechos humanos son inherentes a la persona. Pasan a formar parte del ser humano o del trabajador como ser humano. Solo se pierden o terminan, no se pierden, terminan cuando, valga la redundancia, termina la relación laboral y queda satisfecha las obligaciones que tiene el patrono con el trabajador. Si no están satisfechas esas obligaciones, pues esos derechos no se pierden. O también se pierden en el caso, por ejemplo, que el trabajador fallece. Terminan con respecto al trabajador, pero son heredables con respecto a sus herederos. Es decir, son parte del acervo hereditario que le corresponden a los herederos del trabajador. Por ello se considera que son irrenunciables. Otro principio, sería el quinto principio, que está previsto en el artículo 18, señala lo siguiente. Cualquier duda acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o dudas con respecto a la interpretación de una norma, siempre se debe aplicar la interpretación o la norma que más favorece al trabajador. Se pueden presentar casos en los que en un contrato colectivo hay una cláusula, pero en el reglamento, en la ley orgánica del trabajo, existe una norma que dice todo lo contrario a lo que prevé la cláusula. En este caso se debe aplicar la norma, si es que más favorece al trabajador, al trabajador. Es decir, ¿qué dice la cláusula que favorece al trabajador? Y esa es la que se va a aplicar. O se debe interpretar frente a cualquier duda de dos o más normas, aquella que favorece al trabajador. No puede existir en la aplicación de las normas de carácter laboral caprichos ni posiciones arbitrarias por parte del patrono porque tienen la autoridad si va a desfavorecer al trabajador. Por el contrario, debe aplicarse siempre aquella disposición normativa que favorece a los trabajadores. El sexto principio que se prevé en el artículo 18 dice lo siguiente: toda medida o acto del patrón o de la patrona que sea contrario a la Constitución o la ley es nulo o nula. No puede el patrón tomar decisiones que perjudiquen o lesionen el proceso social del trabajo que vaya en contra de la Constitución o de la ley. Si lo hace el patrono, esa medida o esa decisión o ese acto es nulo porque contraviene lo que dice la Constitución o contraviene lo que dice la ley. El séptimo principio es la prohibición de cualquier tipo de discriminación por razones de raza, de sexo, de credo, porque la discriminación que implica el trato desigual con respecto a los trabajadores es contrario a la Constitución y a la ley. Un ejemplo de discriminación.
Por ejemplo, dos trabajadores ingresan a trabajar el mismo día, en el mismo oficio, con el mismo horario. La prestación del servicio es similar. En consecuencia, no puede uno de ellos devengar un salario mayor que el otro. Si eso sucediera, sería discriminatorio, salvo que por razones de contrato se hayan establecido beneficios que marcan diferencias en la remuneración que va a devengar un trabajador. Por ejemplo, hay bonos que se llaman prima de antigüedad. Los trabajadores tienen el mismo oficio, tienen el mismo salario básico, tienen la misma profesión y prestan el mismo servicio. Pero si un trabajador tiene 3 años y el otro tiene 2 años, esa prima va a marcar una diferencia desde el punto de vista remunerativo. Allí no hay discriminación, porque las normas desde el punto de vista contractual están claras y se ajustan a esas condiciones que los trabajadores reconocen o el patrono también reconoce y que no generan discriminación. Pero repito, eh, hay que tener mucho cuidado cuando en la realidad se da un trato preferencial a un trabajador y crea en consecuencia situaciones de desigualdad. En esos casos habría discriminación. El octavo punto o el principio es la provisión del trabajo de los adolescentes cuando se afecta su desarrollo. Es decir, no se puede contratar a un trabajador para cumplir a un joven, a un adolescente o a un niño para cumplir un trabajo que va a perjudicar su desarrollo como ser humano. Si se acepta, si se cumplen las formalidades legales, que un niño o un adolescente preste un servicio de carácter, por ejemplo, cultural, de carácter deportivo o que se trate de un oficio que está aprendiendo, practicando, siempre que ese trabajo no implique un tipo de explotación. Es decir, le voy a pagar menos al adolescente que hace el mismo oficio que está realizando una persona adulta. No es procedente porque le estaría aplicando un trato desigual. Entonces, en principio está prohibido el trabajo de los adolescentes, salvo que se cumplan las formalidades legales previstas en la ley que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes para autorizar en las instancias competentes que ese adolescente preste un servicio remunerativo o remunerado. El siguiente punto de la unidad uno son los tipos de personas en el proceso o que participan en el proceso social del trabajo. La primera persona, pues el trabajador, los trabajadores, que puede ser trabajador o trabajadora, y la segunda persona es el patrono. Son dos sujetos en la relación laboral que eh, participan en el proceso social del trabajo. En el caso del trabajador, la ley nos habla de los trabajadores dependientes y los trabajadores independientes. Los trabajadores dependientes son aquellos que están bajo la autoridad o subordinación de un patrono y en consecuencia dependen, como su nombre lo dice, del patrono en el proceso social del trabajo y prestan el servicio al patrono o según las condiciones previstas en el contrato de trabajo. Por ello, cuando se habla de dependientes, están las personas que están de manera absoluta bajo la dependencia de un patrón. Pero también hay trabajadores dependientes que cumplen funciones de dirección, es decir, son aquellos trabajadores que toman decisiones, incluso
en representación o que representan en el proceso social del trabajo al patrono, como por ejemplo los gerentes, los directores, los jefes de recursos humanos que cumplen funciones patronales, pero son trabajadores que dependen de un patrono. También están los de inspección, que son los trabajadores que realizan supervisión, es decir, supervisan la labor o el trabajo que realizan los otros trabajadores que también son dependientes. Y están los trabajadores de vigilancia. Quiero aclarar que, a diferencia de la Ley Orgánica del Trabajo del año 97, los trabajadores dependientes, sean de dirección, de inspección o vigilancia, hoy en día no se consideran como trabajadores de confianza que pueden ser removidos o despedidos sin que exista una justa causa. En la actual Ley Orgánica del Trabajo, a partir del 2012, estos trabajadores, para que se dé por terminada la relación laboral, debe existir una causa que justifique la terminación del proceso social del trabajo. Y luego tenemos los trabajadores independientes. Son aquellos trabajadores que no tienen o que de manera autónoma prestan un servicio, pero que no están bajo la subordinación de un patrono determinado. Los trabajadores independientes son, por ejemplo, los abogados, los contadores, los administradores que tienen su propia oficina y prestan sus servicios sin cumplir jornadas laborales determinadas, diarias o semanales. No están obligados a asistir a la entidad del trabajo a prestar su servicio ni a sujetarse a las condiciones laborales establecidas en la entidad del trabajo. Con respecto al patrono, la misma ley nos habla en sus artículos 40 y 41 que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Las personas naturales, como todos sabemos, somos los seres humanos de carne y hueso que cumplimos una función, en este caso de carácter patronal, cuando contratamos los servicios de una persona, tanto pueden ser servicios naturales, intelectuales o un servicio de carácter físico. Y están las personas jurídicas, como por ejemplo las sociedades mercantiles que se han constituido de manera formal como empresa, o las personas que constituyen una firma personal para prestar una actividad o para realizar una actividad económica en particular. Tanto la persona natural como la persona jurídica eh, crean o constituyen lo que se conoce o lo que la ley prevé como la entidad del trabajo. La entidad del trabajo, la misma ley en su artículo 41 nos habla que se reconoce como la empresa o la unidad de producción, el lugar donde está el emprendimiento para producir bienes y servicios. También la ley nos habla de los establecimientos o el lugar donde se reúnen o se agrupan todos los bienes materiales que se utilizan para la producción y donde hacen acto de presencia los trabajadores. También se considera entidad del trabajo los factores de la producción, independientemente de que exista o no personalidad jurídica o que no esté formalmente organizado como empresa de manera permanente. Es decir, una unidad de producción o un factor de producción que no se ha constituido como persona jurídica. Hay lugares, en casas de familia, que abren un emprendimiento o inician un emprendimiento, no se han constituido como personas jurídicas, pero tienen trabajadores a su servicio. Por ejemplo, un taller mecánico donde se reparan vehículos. El dueño del taller contrata tres, cuatro mecánicos. Allí se establece una, una relación laboral que implica un proceso social del trabajo. Otro tipo de entidad del trabajo, una actividad, cualquier tipo de actividad
que envuelva la prestación del trabajo. Igual hay casas de familia donde se trabaja, por ejemplo, repostería y la dueña de la casa que tiene el emprendimiento contrata a dos o tres personas para esa actividad. Eso implica que hay un proceso social del trabajo, hay una relación laboral donde se generan, se originan derechos y obligaciones tanto para quien cumple funciones de patrono como para quien cumple funciones de trabajador o trabajadora. Y por último, los órganos y entes del Estado. Todos los organismos públicos son entidades del trabajo. Cuando la ley nos habla de órganos, según la ley orgánica de la administración pública, hace referencia, por ejemplo, a los ministerios y a las diferentes dependencias o a las direcciones, a la gobernación, a las alcaldías y las diferentes dependencias. Y cuando se habla de entes, se hace referencia a todas aquellas instituciones de la administración descentralizada o desconcentrada, como por ejemplo los institutos autónomos, las fundaciones, las sociedades o las empresas que crea el Estado para la prestación de los servicios. Todas estas instancias, órganos o entes son entidades del trabajo donde se originan procesos sociales de carácter laboral. El otro punto a que hace referencia la unidad 1 es el contrato de trabajo y está previsto en el artículo 54, 55 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué es un contrato? Es un convenio que suscriben una o varias personas en el que se establece, en el caso laboral, las condiciones que van a regir o van a regular el proceso social del trabajo. Ese contrato tiene dos formas. Puede ser un contrato por escrito o puede ser un contrato oral. Un contrato por escrito, como su nombre lo dice, es un contrato que se suscribe entre el trabajador y el patrono. Al patrono le conviene un contrato por escrito. La Ley Orgánica del Trabajo prevé o establece que estos contratos por escritos deben durar un año, pero pueden ser prorrogables. Cuando el contrato se prorroga con las mismas condiciones, por 3 años pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado. Es decir, sabemos cuándo empieza y no sabemos cuándo va a terminar. En el caso del contrato oral, se parte del principio que se suscribe anualmente, es decir, el trabajador empieza a prestar el servicio, hay una fecha de inicio, pero no sabemos cuándo va a terminar ese contrato de carácter oral. No es por escrito, no han firmado absolutamente nada. Pero en este caso, los hechos de la realidad van a demostrar que hay un contrato de trabajo y según las condiciones que se han establecido en esa realidad, pues permitirá resolver al final del contrato cuáles son los beneficios que le corresponden al trabajador y cuáles son las obligaciones del patrono. Al trabajador le conviene en consecuencia un contrato oral, porque sabe cuándo inicia el trabajo, la prestación del servicio, pero no hay una fecha en la que va a terminar. Eso implica que puede constituirse con el paso del tiempo en un contrato por tiempo indeterminado. En el caso del contrato escrito, el patrono, al cumplirse el año, toma una decisión. Lo puede prorrogar, da una prórroga a ese contrato por un nuevo año, o puede renovar el contrato escrito suscribiendo un nuevo contrato. Cuando cuando hay renovación del contrato, se puede renovar en el segundo año, se puede renovar en el tercer año, se puede renovar en un cuarto año y el patrón dice, terminó el contrato, hago la liquidación, le pago sus derechos y terminó la relación laboral. Pero cuando es prórroga y se da una tercera prórroga al tercer año, pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado. En consecuencia, el patrón no puede dar por terminada la relación laboral si no existe una causa que lo justifique.
Pasemos entonces a hablar sobre las modalidades del contrato. La primera modalidad es el contrato por tiempo determinado. Por lo general, en el contrato escrito siempre se establece una fecha de inicio y una fecha de terminación. Ese es el contrato a tiempo determinado. Puede ser, el contrato puede decir que se firma un contrato por un año, que se inicia el 1 de junio del 2024 y que termina el 30 de junio del año 2025. Sabemos cuándo empieza el contrato y sabemos cuándo termina. El contrato por tiempo indeterminado, se conoce la fecha de inicio, pero no se sabe cuándo va a terminar. Al trabajador, le repito, le conviene que el contrato sea por tiempo indeterminado y al patrono le conviene que el contrato sea por tiempo determinado. La tercera modalidad es el contrato por obra. ¿Qué tiempo va a durar el contrato? Va a durar el tiempo en que termina la obra. Dependiendo del tipo de obra, se sabe o se estima cuánto tiempo va a durar el contrato. Pero en estos casos se suscribe un contrato, por ejemplo, para construir una casa, se inicia la construcción, se pueden presentar algunos hechos o eventualidades y eso implica que el contrato de obra puede durar 6 meses, puede durar 8 meses, puede durar un año, puede durar 2 años. Por ello, cuando se conviene el pago del salario, el patrono tiene que establecer las condiciones muy claras o muy precisas para que ese convenio no vaya a crear problemas en cuanto al pago. Luego, el siguiente punto es el contenido del contrato. ¿Qué debe contener un contrato? Todo contrato contiene algunos elementos que son fundamentales, como por ejemplo la identificación tanto del patrono como del trabajador. La ley prevé que en el contrato se establezca o se diga el nombre, el apellido, la cédula, la nacionalidad, la edad, el estado civil, el domicilio y la dirección de las partes. Igualmente se debe establecer si se trata de personas jurídicas, en el caso de las personas jurídicas, el nombre de la empresa, su denominación, su domicilio y quién es la persona que en ese contrato representa a la empresa. Se debe identificar. Asimismo, se debe establecer con precisión la denominación del puesto, del cargo, de la función, del servicio, describirlo, precisarlo que va a prestar el trabajador. Igualmente en ese contrato se debe establecer la fecha en que se va a iniciar la relación del trabajo. Y se debe tener muy claro si se trata de un contrato por tiempo determinado o un contrato por tiempo indeterminado. Se debe precisar. O si es un contrato por obra, se debe explicar con detalles. Igualmente se debe indicar el tiempo que va a durar el contrato cuando se trate de un contrato por tiempo determinado. Se debe describir la obra o la labor que va a prestar o va a realizar el trabajador durante la ejecución del contrato. Se debe especificar la duración de la jornada, si la jornada es diurna, si es nocturna, el cuánto tiempo va a durar esa jornada. Recordemos que la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras establece una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 horas semanales y se debe especificar, se debe detallar en el contrato cómo será la jornada ordinaria de trabajo. Igualmente se debe estipular o se debe establecer cuál es el salario que va a devengar el trabajador, cómo se va a calcular ese trabajo dependiendo del tipo de prestación de servicio que va a prestar, valga la redundancia, el trabajador, el lugar donde se va a realizar el pago o el modo, si es un depósito o transferencia en el banco o si se va a pagar en moneda nacional o extranjera o si es en efectivo y se debe hacer mención, en el caso de existir, una, si, en el caso de existir, si hay o no una convención colectiva, si existen convenios o acuerdos de carácter colectivo
que se van a aplicar a ese contrato y se debe especificar o señalar el lugar de la celebración del contrato por aquello de determinar en el mismo contrato cuáles son los órganos o de carácter jurisdiccional o los tribunales competentes para conocer cualquier conflicto que se presente en materia laboral. Por último, en este punto, sobre el contrato del trabajo están las obligaciones que ya lo hemos conversado, tanto para el patrono como para el trabajador. Las obligaciones dependen de lo pactado o convenido en el contrato. Recuerden que o recordemos que hay obligaciones de hacer, obligaciones de dar y obligaciones de no hacer. Esas obligaciones son las que se deben especificar en el contrato. Por ejemplo, hay condiciones de confianza, confiabilidad, de secreto que debe guardar el trabajador sobre la información que se maneja en la empresa. Por lo general, en algunos contratos se establecen ese tipo de cláusulas. También las obligaciones que corresponden al trabajador previstas en la ley o las obligaciones que le corresponden al patrono que están previstas también en la ley, especialmente cuando se tratan de obligaciones de carácter económico o social. Hay obligaciones que se encuentran en el contrato de trabajo o en la contratación colectiva y las obligaciones relacionadas con el uso del local, de los espacios donde se presta el servicio, obligaciones relacionadas con los principios de la justicia y la equidad del trabajo como hecho social, fundamentalmente las que tienen que ver con la moral y las buenas costumbres. Recordemos que en la prestación del servicio de carácter laboral no pueden haber excesos ni arbitrariedades por parte del patrono o incluso por parte del trabajador. Con esto finalizamos la unidad uno. Cualquier duda, cualquier pregunta, las pueden formular, las pueden presentar y nosotros estaremos pendientes para aclarar o para complementar la información. Muchas gracias por la atención que nos han prestado.